Buenos días, mi nombre es Nila Velázquez, soy la editora general del diario y me da muchísimo gusto darles la bienvenida. Algunos rostros ya me son familiares porque los he visto en casi todos los encuentros, como se llaman estas sesiones que hemos organizado. Este es el último del año 2018. Les comentaba hace un momento a nuestros panelistas que alternamos, en un mes hacemos sobre algún tema de interés general y al mes siguiente sobre temas específicos de periodismo, que aunque parezca que es un tema que nos debería interesar a los periodistas, eso no es verdad. Es un tema que debería interesarle a todas las personas, porque el periodismo es para las personas, nosotros trabajamos para las personas. Son el sujeto y el destino de nuestro trabajo. Y necesitamos audiencias exigentes para nuestro trabajo. Entonces, hoy nos toca uno de estos temas relacionados con el periodismo y queremos presentarles dos ángulos de este trabajo. Lo que es la información, los medios de comunicación, hacemos información, y lo que es la opinión. En todos los medios tienen un espacio y que debe ser claramente diferenciado de lo que es una información que tiene unas exigencias para el periodista y lo que es la opinión, que también tiene unas exigencias y no necesariamente las mismas. Entonces pensamos, bueno, ¿y a quién invitamos? Tenemos 3 invitados especiales a los cuales les agradecemos muchísimo que nos hayan aceptado sin necesidad de que les insistiéramos, les rogáramos, les hiciéramos novenas, nada de eso. Los llamamos y nos aceptaron inmediatamente y muchas gracias. Ellos son Fernando Larenas. Fernando estudió sociología y estudió periodismo, son 2 áreas del saber que se llevan muy bien. Y tiene una muy larga trayectoria. Comenzó de reportero, lo cual es muy bueno en este oficio, y luego ha sido editor, ha sido vicepresidente de alguna cuestión de consultoría, de comunicación, y es en la actualidad el director editorial del diario El Telégrafo. Invitamos también a Gabriela Calderón. Gabriela es una columnista del diario El Universo, aunque no parece, ya es una columnista veterana desde el 2007. Cuando la vean no van a creer, pero y ella es autora de un libro que se llama Entre el instinto y la razón, y también escribió el capítulo de un libro que se llama El estallido del populismo. Nuestro tercer invitado es alguien de quien ustedes probablemente no han oído hablar mucho con su nombre, pero que si yo les digo que es Bonil, van a saber inmediatamente de quién se trata. Bonil tiene una columna en el diario El Universo que se expresa mediante el humor, la imagen y el texto, generalmente un texto muy chiquito y a veces ninguno, lo cual es una forma también de opinar. Bonil tiene también una trayectoria que comienza en la década de los 80 y hoy día ha sido una suerte tenerlo aquí, porque yo le molesto a Bonil, le digo que tenemos que conseguir una palanca en la Cancillería para que ya le den la residencia, porque el tipo se pasa la vida viajando, porque lo invitan a dar conferencias aquí, a mostrar sus caricaturas allá, y entonces ya es tiempo de eso. Les agradezco a ellos mucho por haber aceptado, le agradezco a todos ustedes su presencia y vamos a comenzar inmediatamente. Le voy a dar la palabra a Fernando Larenas. Les pido que su intervención dure alrededor de unos 20 minutos para, si nos queda tiempo,
podemos tener algunas preguntas y respuestas al final. Gracias, Fernando, por favor. He preparado algunas notas para ver la diferencia que es muy importante, sobre todo para hablar de lo que significa la rigurosidad, algo muy difícil que solo se consigue con los años y con la experiencia. El periodismo básicamente lo que busca es la noticia, es decir, busca los qué. Y no solo esos que uno los encuentra en la lectura diaria de un periódico o al ver los noticieros de la televisión. Esos que los encuentra en las redes sociales, en la plataforma, en todas las plataformas multimedia, están ahí los que. Los que es esa noticia inmediata que llega y que hay que transmitirla muchas veces sin verificación, muchas veces con bastante irresponsabilidad. Y la información es la comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar lo que se posee sobre una materia determinada. Entonces ahí vienen en la información están los porqués, ahí están los cómo. Hablamos de un accidente y luego vamos a verificar por qué ocurrió ese accidente, cómo ocurrió, y volvemos al eterno debate, por ejemplo, en nuestro país del chofer irresponsable que no había cambiado las llantas, que no tenía licencia, que tenía los puntos de la matrícula caducados, en fin, de la licencia caducados. Entonces ahí vienen todos esos por qué y esos cómo que el periodismo tiene que investigarlo y tiene sobre todo que presentarlo. El juicio o valoración que se forma una persona respecto a algo de alguien. El editorial entonces representa la opinión del diario, sea público o privado, frente a un hecho que requiere de una toma de posición. Estamos, por ejemplo, ustedes han visto que estalló un escándalo hace pocos días en el Congreso, ahora alcanza hasta la vicepresidenta en su época de asambleísta. Normalmente los medios de comunicación tienen que orientar vía editorial hacia dónde va eso, hacia dónde puede conducir un hecho de esto que parece muy lamentable, que parece un tema de ética más que de peculado, más que dolo, es un tema de ética. Y el artículo de opinión es lo que Gabriela hace en las páginas de este diario. Escribe sobre la Constitución, escribe de temas políticos, escribe de economía. Ahí normalmente hay una especialización. Cuando yo escribía en el diario El Comercio, escribía mucho más de literatura y mucho más de música clásica, porque nadie escribe de música clásica, entonces yo era el único que escribía de música clásica y daba mucho apoyo a la formación de los músicos, de los directores de la orquesta sinfónica, en fin. Entonces el periodista que tiene su columna de opinión tiene la posibilidad de transmitir cosas que conoce. O sea, yo no me lo imagino a Gabriela escribiendo economía si que no hubiera tenido algunos cursos, algunas maestrías, algunos doctorados sobre economía, porque es algo bastante complejo y que requiere de mucha especialización. La información tiene que ser limpia, tiene que estar de acuerdo con el titular. Más adelante esto lo vamos a ver con unos ejemplos, porque no siempre se cumple esa premisa. Ustedes ven, por ejemplo, que cómo llegan a leer una noticia en un diario es porque ven el titular. El titular tiene que estar muy bien estructurado, tiene que recoger la idea central de lo que va a ser el desarrollo de la noticia. Pero ahí es donde a veces se nos generan algunas distorsiones y lo que yo llamo una intromisión de la opinión dentro de un tema que netamente periodístico. Entonces vamos a la siguiente página. Miren, ahí tiene, por ejemplo, esa noticia. Expresidente de Perú están en la picota. ¿Qué es eso de estar en la picota? O sea, eso no nos dice absolutamente nada. Yo lo considero un titular inútil,
que no transmite nada. Después tenemos al lado otro, dice Perú será, comillas simple, neutral en asilo de García. Entonces, con esas dos noticias vemos nosotros que hay esa intromisión que yo llamo, porque el titular tiene que definir algo, tiene que contar, y ahí está la trayectoria, la experiencia del periodista. Nila, por ejemplo, que lleva tantos años en el periodismo, sabe lo que eso significa cuando hay un titular que es erróneo o cuando hay un titular que no tiene absolutamente nada que ver con el texto. CNE lima aspereza y convoca a elecciones. Lima aspereza. Y fíjense el de al lado. Atamaín, presidenta de un CNE dividido. Creo que aquí hay estudiantes de periodismo, veo atrás jóvenes que supongo que están muy interesados en el tema, en el tema del periodismo. El periodismo nunca debe plantear interrogantes, debe plantear respuestas, debe dar respuestas, pero nunca preguntas. Entonces ese es un titular erróneo, ¿no? Un CNE dividido, me parece que era evidente que estaba dividido, entonces el periodismo tiene que jugársela. Se la juega por algo, dice sí, el CNE está dividido porque elige los vocales, se reúnen 3 y entre 3 eligen al presidente. Entonces ahí había un signo de, no sé, de la vieja política tal vez, algo ocurrió ahí, pero el periodista tenía que investigarlo, tenía que reproducirlo, no tenía que dejar planteada una inquietud. Aquí tenemos dos noticias muy interesantes. Dice, devastador informe sobre la joya de las hidroeléctricas. Se refiere al proyecto Coca-Cola Sinclair. Entonces, ese es un titular que habla de un devastador informe. ¿Qué tan devastador es el informe? Y yo, obviamente, eso se lo pregunto a ustedes. Frente a este otro titular, fíjense la precisión. 7.648 fisuras determina Contraloría en el Coca-Cola Sinclair. ¿Con cuál de esas dos noticias se quedan ustedes? ¿Cuál prefieren? La devastadora. No, la de Esta, la primera, ya. más directa, más clara. Correcto. Sí, está dando un dato que no tiene los otros. Es decir, ahí el periodista se tomó la molestia de sumar y llegar a ese número de fisuras. Entonces ahí tienen la respuesta a ese interrogante. Vamos con otro. Hay nuevamente un titular con signos de interrogación. Gobierno dejará sin piso a Vicuña. ¿Por qué ese titular? Eso es opinión. Ese es un buen titular para una columna de opinión, pero no para una nota periodística. Para nada. Gobierno dejará sin piso a Vicuña. Deme respuesta. Si ustedes compran un diario, quieren respuesta, no quieren dudas. A la derecha tienen uno de Michael Arroyo, su carrera llegaría, eso de poner, él llegaría, iría, subiría, estaría, es condicional, eso no puede existir en el buen periodismo. Y también me refiero con esto a los jóvenes que están aquí para que vean, eso jamás se puede hacer, pero lo vemos a diario en la prensa. Caro contrato por nuevos recolectores. Al igual que el ejemplo ese de las fisuras, podríamos decir cuánto es el contrato, cuánto cuesta ese contrato. Tampoco podemos decirse caro porque quién sabe si para Quito puede ser caro, pero tal vez para Guayaquil no. O tal vez para Cuenca es una cifra que no nos refleja absolutamente nada. Entonces, un titular así tampoco se puede permitir en el periodismo, y me refiero a lo informativo. Entonces, ahí tienen el ejemplo de lo que quería decir yo, de señalar entre la diferencia entre opinión e información. Esos son los ejemplos que quería darle, y bueno, ahí termina la primera parte de mi intervención. Luego Nila sabrá si es que respondo después, pero dejo planteado básicamente cuáles son las diferencias entre lo que es el periodismo informativo y lo que es la opinión. Gracias.
Bueno, muchas gracias por esta invitación. Yo le decía a Liliana ayer que me preguntaban acerca de la descripción breve, y le decía, bueno, columnista del Universo desde hace casi 12 años, a mucha honra, porque la verdad es que ha sido como una escuela para mí, porque muchas veces me preguntan, bueno, ¿y estudiaste periodismo? ¿Cómo te metiste en esto de hacer periodismo de opinión? Y realmente no fue una decisión deliberada o consciente, sino que más bien estaba trabajando en una pasantía donde parte de los requisitos para completar esa pasantía era escribir un artículo de opinión. Y una vez que lo escribí y nos lo corrigieron, y un proceso muy duro porque uno no está acostumbrado, como que normalmente, al menos en mi colegio, normalmente no me preguntaban cuál era mi opinión, sino que había mucho de memorización y repetición acerca de las materias, y me preguntaron entonces, bueno, lo que tú opinas y argumentarlo y basarlo en datos y enlistar tus fuentes, y no te puedes contradecir y tiene que ser más o menos coherente, ¿no? Entonces es un proceso de que cuando uno lo empieza a hacer te das cuenta de lo difícil que es pensar claro y ponerlo en papel, y más difícil todavía hacerlo en vivo y en directo, lo cual me toca hacer muy rara vez porque no doy clases y no salgo mucho en entrevistas ni nada, pero el proceso de escribirlo todas las semanas y estar siempre dándole vuelta a la misma idea y argumentando con distintas personas, sobre todo con personas que piensan distinto, ayuda a aclarar un poco las ideas. Y cuando lo hice la primera vez, me acuerdo que fue muy duro porque me tacharon casi todo de rojo por todas las incoherencias, errores, y decía, y bueno, ¿y de dónde sacaste esta idea? ¿Dónde está tu fuente para argumentar esto? Y entonces me empecé a aprender esto. Y bueno, cuando finalmente mi primer artículo quedó corregido después de un tortuoso proceso de como 3 semanas, me dijeron, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Lo puedes publicar? Y yo, ¿cómo publicar? No, si yo no publico nada, yo no hago eso. Y me dijeron, pero ¿por qué no? Mándalo a un periódico. Y yo, ¿pero a qué periódico lo voy a mandar? Qué vergüenza. Y me dicen, bueno, lo peor que puede pasar es que que no, ya lo tienes escrito, mándalo. Y así fue que mandé mi primer artículo al Universo, y lo leyó Emilio Palacio. Esto fue en el año 2006. Entonces ahí empecé a escribir. En 2006 yo estaba en la universidad, estaba recién empezando a estudiar mi carrera de Relaciones Internacionales, y parte de lo que aprendí en el trabajo, ya tanto como columnista como también en el Instituto de Investigaciones donde trabajo, es que conforme uno va aprendiendo más sobre distintos temas, las dudas van creciendo. Entonces yo escuchaba ahorita a Fernando hablar acerca de respuestas, y digamos en el periodismo de opinión lo que yo he aprendido es que cada vez hay menos certeza acerca de lo que uno sabe o acerca de lo que uno puede hacer deliberadamente para lograr cambios políticos, sobre todo desde la política, desde el poder. Y a veces no importa la ideología que uno tenga, uno piensa que uno tiene la varita mágica y la solución para resolver todos los problemas del país, y que casi que con una columna de opinión uno puede ir arreglando el país semana a semana. Eso quizás yo pensaba en el 2006. Ahora tengo mucha más, ¿cómo se puede decir? Un poco más de humildad acerca de eso, porque yo creo que uno puede ir cambiando de opinión en frente a nueva información, y no solo eso, sino que muchas veces, incluso estando en una posición de poder, no es posible implementar estos cambios deliberados. Ahora, ¿cuál es la importancia dentro de esa humildad del periodismo de opinión? La importancia es que las sociedades se mueven en torno a ideas que llegan a ser predominantes. Los políticos no actúan de manera independiente a lo que el resto de la gente piensa. El clima de opinión pública influye mucho, y lo que hacemos o tratamos de hacer quienes escribimos columnas de opinión es dar nuestro criterio, nuestra opinión, que debe ser independiente, y no solo debe serlo, sino que debe parecerlo,
y bueno, damos nuestro criterio de opinión tratando de empujar ese clima de opinión hacia donde nosotros creemos que conviene a la sociedad en general. Eso es lo que yo he tratado de hacer con mi columna. No me he especializado tanto en un tema específico como economía o derecho o ciencias políticas, porque de todo eso he escrito en algún momento, pero sí me he especializado en tratar de difundir a través de esa columna ideas que yo creo que podrían fomentar una sociedad de personas más libres. Esto es mayor cuota de libertad individual, no solo en el ámbito económico, sino en el ámbito social. Y para hacer eso de manera efectiva, digamos, para tratar de influenciar la opinión pública a través de cualquier espacio que tengamos, que hoy en día se han multiplicado los espacios, porque hoy en día tenemos también las redes sociales, además de los medios tradicionales, es importante, si estás en opinión, defender y demostrar que tú eres independiente frente a otras corrientes que podrían influenciar tu opinión. También es importante demostrar que eres intelectualmente honesta, y eso trato de hacerlo. Por ejemplo, cuando he cometido un error en la columna, que sí ha pasado algunas veces, Liliana sabe que luego le mando una fe de ratas porque me equivoqué en una cifra. También si hago un tweet, es más difícil con Twitter porque uno puede disparar esos comentarios y a veces en el calor del momento vienes y dices algo y después dices, uy, no, estaba equivocada con esto. También siempre hay que tener, tratar de rectificarlo, y eso no te resta, sino que más bien la gente reconoce que hay esa honestidad, ¿no? De que reconoces que te equivocas y bueno, no es el fin del mundo, todos nos equivocamos. A diferencia del expresidente que decía que nunca se equivocaba, yo creo que la verdad es que yo sí me equivoco, igual que muchas personas. Y la cosa es que en el periodismo de opinión eso es importante, ¿no? Reconocer que uno es falible, también mantener y demostrar esa independencia. Y sobre ese punto de mostrar la independencia, que es lo que se hace a veces muy difícil, en el mundo que hay hoy de las redes sociales, cada quien se puede armar su agenda informativa. Es decir, tú sigues solamente a las personas que piensan como tú lees solo los periódicos que te repiten las cosas que tú ya crees y te reafirman tus creencias, y se generan estas como islas o tribus de información, de tal manera que cada quien vive como que su propia realidad. En el caso mío, lo que yo trato de hacer es no solo hablarle a mi tribu, que sí existe, la tribu pequeñita de liberales en Ecuador, tanto en Quito y en Guayaquil, liberales o libertarios, como se quieran llamar, pero yo trato como que no predicarle al coro, como se dice la frase en inglés, sino que me esfuerzo, y es algo que cuesta mucho, hablar con personas que tienen criterios totalmente distintos y que tienen fuentes informativas totalmente distintas a las que yo puedo tener. Y yo encuentro que eso enriquece el poder de la persuasión, porque estás demostrando que antes de emitir tu criterio escuchaste a personas que piensan distinto y has tratado de entender lo que es estar en sus zapatos. Entonces eso es importante. Ahora, por otro lado, el periodismo de opinión, aunque se basa en un criterio propio en torno a unos principios que deben de ser más o menos coherentes, porque digamos, está bien cambiar de opinión en torno a la información nueva disponible, pero yo sí creo que uno tiene que tener claro ciertos principios en torno a los cuales decide si algo está bien o está mal. Entonces, si ustedes leen alguna columna mía de 2006 o de 2007, a mí me sorprende, por ejemplo, el tono es muy distinto al tono que uso ahora, pero lo que sí van a ver es una especie de coherencia en torno a los principios que defiendo. Digamos, yo siempre he creído en la libertad económica de las personas y la libertad de las personas también en sus asuntos personales. Entonces, eso ahí, digamos, no ha cambiado. Lo que sí puede haber cambiado es una postura determinada en torno a una medida de algún gobierno o alguna política pública. Entonces, yo creo que es importante mantener, digamos, esa coherencia en torno a los principios, y yo creo que eso es importante. Algunas personas dicen, ay, pero te vuelves predecible, y yo no creo que eso es cierto, porque muchas veces
al tratar de defender esa independencia frente a otros intereses o ciertos grupos, puede sorprender a las personas. Por ejemplo, a nosotros, a los liberales nos ha tocado en algunos momentos emitir críticas en público de candidatos que supuestamente son el candidato liberal. Y eso ha sorprendido en algunos lectores. Y digamos, eso es algo que hay que hacerlo. Por ejemplo, en Chile, cuando llegó al poder el presidente Sebastián Piñera, él venía de un grupo de liberales en Chile, y estos liberales lideraban el think tank, el Centro de Investigación, Libertad y Desarrollo, y yo creo que el señor Larraín, que dirigía el think tank Libertad y Desarrollo cuando entró Sebastián Piñera al gobierno, demostró mucho su independencia manteniendo una voz crítica durante el gobierno de Sebastián Piñera en torno a una serie de principios que defiende, por ejemplo, en este caso, libertad y desarrollo. Entonces es precisamente cuando alguien de nuestra tribu que entra a posiciones de influencia, ya sea en el gobierno o en un gremio como una cámara de comercio, es precisamente en ese momento que hay que hacer estos jalones de orejas para demostrar que no porque es tu amigo, pues no porque viene de tu grupito, le vas a dejar pasar cualquier cosa. O sea, realmente eso yo creo que es importante. Por otro lado, el periodismo de opinión, yo creo que hoy día me invitaron más o menos para explicar por qué creo que es importante. Nunca me va a olvidar algo que me dijo Emilio Palacio, que me dijo: Gabriela, 5% de los lectores más o menos que se suscriben al periódico dicen que leen las columnas de opinión. Y siempre tengo ese número presente en la cabeza, porque me tranquiliza, porque digo, bueno, si meto la pata, la verdad es que no lo va a leer tanta gente. Pero al mismo tiempo también sí, es 5%, pero es un 5% que yo creo que algunos están en posiciones de poder y de influir. Y durante los últimos 10 años uno estaba en Carondelet, que era uno de los principales lectores de las columnas de opinión. Entonces, digamos, eso sí fue una escuela, porque a veces conversábamos con Nila y con Liliana, había que consultar a amigos que son abogados, había que consultar también a amigos que son psicólogos para ver cómo le iba a sentar a cierto lector especial tal o cual frase. Entonces, por ejemplo, ¿tú crees que le moleste si uso esta palabra o mejor utilizo esta palabra? Y es el arte de decir lo que quieres, o sea, de no dejar de decir lo que quieres decir, pero decirlo en un entorno donde puede haber represalias legales que no solo te afecten a ti, sino también a tu familia. Y no solo, en ese caso no era solo algo individual, sino que era algo de tu familia y también de la empresa, o sea, del diario, porque lo que hicieron fue como tercerizar el trabajo de la censura. Se lo trasladaron a los periódicos por las represalias legales que podría haber, no solo en contra de la persona que estaba escribiendo la opinión, sino también a todo el diario. Entonces eso ahí fue, digamos, un poco difícil. Ahora eso ha cambiado, al menos por la benevolencia del presidente actual, no porque haya habido reformas, porque sigue habiendo la estructura legal para que se reactive ese aparato de represión de la opinión. Entonces yo creo que es importante insistir en que no puede depender de la buena voluntad de quien esté en la presidencia. Debe hacerse una reforma para que simplemente no tengan la habilidad de hacerlo, así les dé la gana de hacerlo. Y entonces esto incluye, por ejemplo, derogar la ley de comunicación, pero yo creo que incluye más cosas que eso. O sea, por ejemplo, en el Ecuador los periódicos son dueños del papel a través del cual se transmite su contenido, pero por ejemplo los medios de televisión y las radios, que son una fuente, yo creo que una fuente de influencia en la opinión pública en nuestro país muy importante son las radios. Y las radios no son dueñas de la frecuencia a través de la cual transmiten su contenido. Esto era similar y es calcado del modelo original en Estados Unidos, que cuando se crean las radios y las estaciones de televisión, lo que se hace es que se estatizó la propiedad de las frecuencias del espectro radioeléctrico, y esto le daba un inmenso poder al gobierno y a los burócratas a cargo de asignar esas frecuencias. Y eso no se administra de manera imparcial. Entonces, lo que trató de hacer el señor Hoover, que fue uno de los primeros administradores de las frecuencias en Estados Unidos,
fue para silenciar a las opiniones que le incomodaban, no le otorgaba las frecuencias a quienes iban a decir algo que no le agradaba. Eso sigue existiendo en muchos países de América Latina. Unos pocos, como por ejemplo El Salvador y Guatemala, han liberalizado el espectro radioeléctrico y lo que hay es un mercado de subastas en que los títulos de usufructo sobre las frecuencias se subastan en una bolsa de valores y distintas personas pueden comprarlos, partirlos, revenderlos, y entonces no hay esta especie de mercantilismo en que las empresas de medios de comunicación masivos tienen que negociar con el presidente, como lo vimos aquí, por ejemplo, esa reunión muy poco transparente a puertas cerradas con el delegado de Carlos Slim para renegociar la concesión de telefonía celular. Y lo que esto crea es menos competencia y es una herramienta muy poderosa para tratar de silenciar las opiniones que llegan a la mayor parte de la gente, que es a través de la televisión y de la radio. Entonces esto es independiente y aparte de lo que tenga que ver con la ley de comunicación, y que yo creo que no solo aportaría beneficios para que haya una garantía más sólida de la libertad de expresión, sino que también permitiría el desarrollo e implementación de tecnologías de telecomunicación de forma más rápida, que es lo que sucedió en Estados Unidos y en países como El Salvador y Guatemala, luego de que se liberalizó a través de un sistema de subastas la asignación de las frecuencias. Entonces yo creo que para este tipo de propuestas o ideas, la opinión es muy importante, porque los diarios están involucrados en reportar el qué, como bien explicó Fernando, el problema, qué es lo que está pasando ahorita, de qué es lo que la gente está preocupada en estos momentos. Pero ¿para qué sirve la opinión? Para que miremos más allá de eso, más allá de lo inmediato, para que consideremos los principios en torno a los cuales se puede inspirar una propuesta de reforma para un problema, para que también consideremos los principios erróneos que llevaron a remedios erróneos que derivaron en agravar un problema, es decir, las explicaciones. Y me quedo con lo que decía el economista, que más que economista también fue un filósofo, Ludwig von Mises, en uno de sus libros él explicaba que los hechos importan, pero más allá de los hechos, lo que termina importando a largo plazo es la interpretación de esos hechos. Y la interpretación puede tener más o menos fundamento en la realidad que fue reportada o que se vivió. Pero lo que termina imponiéndose son los relatos, y a veces esos relatos tienen, si ustedes los empiezan a descascarar un poquito, empiezan a darse cuenta que tienen a veces muy escasa relación con la realidad, y esos relatos se promueven, a pesar de que sean una total ficción, se promueven para promover una agenda política en el presente. Por eso es que, digamos, ahora yo, además de la columna, lo que estoy en mi trabajo haciendo es tratando de hacer estas investigaciones de personajes históricos, porque creo que muchos mitos se han creado en torno a ciertos personajes para promover ciertas agendas políticas. Por ejemplo, el uso de la figura de Simón Bolívar en Venezuela, el uso de la figura de Eloy Alfaro aquí, el relato acerca de nuestra independencia, son cosas que están muy poco esclarecidas, que tienen unos relatos muy politizados, acomodados a ciertas agendas del presente, y que yo creo que vale la pena hacer esta labor de desmitificar estas cosas, y es lo que trataba de hacer en la columna de opinión, y lo que tratan de hacer muchos columnistas. Toman un tema que está generando debate, o toman una presunción que está muy difundida y dicen, pero ¿realmente es cierto esto? O sea, por ejemplo, ¿realmente es cierto? Un tema que a mí me encanta es el tema de la seguridad social. ¿Realmente el seguro social le da seguridad a la gente? Digamos, ustedes están seguros de que van a tener su jubilación y que de eso van a poder vivir cuando terminen de trabajar. Y realmente ese es el mejor sistema que podemos tener. Entonces, es tomar un tema que la gente lo tiene como como una vaca sagrada, y irlo desarmando y viendo cómo podría ser si las cosas fueran diferentes, si se podría cambiar. Y yo creo que es importante por eso construir relatos acerca de lo que hemos vivido, porque después lo que se impone es la versión de alguien que digamos que no le conviene que se cuenten las cosas como realmente fueron. Por ejemplo, ahora se habla de que mejor estábamos con Correa, por ejemplo, y hace 10 años se hablaba, hace 6 años, 5 años,
también había la frase de mejor estábamos con Lucio. Y bueno, hay que tener una perspectiva de más largo plazo para decir, bueno, realmente, o sea, y en torno a qué indicadores, a qué te refieres, ¿no? O sea, porque hay que ver la imagen a largo plazo. Y yo creo que la opinión sirve para eso, porque la opinión es uno se juega la reputación cada que uno va a emitir una opinión, porque luego dicen, pero tú dijiste en el año 2007, dijiste eso, y mira, ahora no pasó eso. Entonces como que realmente uno se la juega, y por eso es, digamos, a mí me parece muy emocionante, digamos, todas las semanas, y me parece un privilegio tener ese espacio, y ciertamente creo que igual hay que tener un poquito de humildad acerca del alcance que eso puede tener, porque realmente muy pocas personas lo leen, pero igual no deja de ser algo importante, porque eso queda para constancia, porque puede ser que no lo lean hoy, pero puede ser que alguien en 20 o 30 años esté investigando acerca del periodo en el que tú estabas escribiendo y se valgan de tus opiniones para interpretar los hechos de la época en que tú viviste. Y eso a mí me parece fascinante. Entonces, por ejemplo, ahora que yo estoy investigando sobre, digamos, la época de Vicente Rocafuerte y Olmedo, me remito a los periódicos de la época, y la verdad es que agradezco que hayan habido personas que incluso en esos momentos que era mucho más riesgoso hayan escrito acerca de lo que estaba pasando, no solo reportajes, sino también opinión acerca de por qué es que estaban peleándose todos estos señores. Y al final del día, yo creo que se gana mucho más con la persuasión que con la fuerza. Y lo que hacemos a través de la columna de opinión es tratar de convencer a las personas de nuestro punto de vista, desde donde nosotros estamos parados. Y esto no quiere decir que que perdemos la objetividad, simplemente que todo el mundo tiene derecho a su opinión, y que nosotros, desde donde vemos las cosas, les compartimos nuestra opinión. Y yo creo que eso de ahí puede servir, como sirvió en el pasado, para que se realicen cambios importantes en nuestra sociedad sin que haya violencia de por medio. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es la dolarización. La dolarización es una idea que se discutió en distintas columnas de opinión y foros como este desde los 80s, fines de los 80s y durante todos los 90s, en gran parte gracias al Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Y mucha gente pensaba que qué locura esa idea, eso nunca va a pasar aquí. Bueno, resulta que pasó, y bueno, nos hemos beneficiado mucho, ha sido como una camisa de fuerza durante los 10 años de Correa, y creo que es una de las grandes razones por las cuales no nos convertimos en algo como Venezuela y no sufrimos el duro aterrizaje económico que está atravesando Argentina. Otro cambio, ya me estoy yendo mucho más atrás, pero ya para terminar, ahora sí, un cambio muy importante que se hizo en el campo de las ideas a través de la opinión y que derivó en grandes cambios políticos es la independencia de Guayaquil, que luego llevó hacia que se pueda financiar con algunas victorias de batallas de la lucha aquí, llevó hacia la batalla del Pichincha y la independencia del Ecuador como lo conocemos hoy. José Antonio Campos, en su libro acerca de la historia de Guayaquil, dice que la revolución de Guayaquil del 9 de octubre de 1820 fue posible sin que corra sangre, gracias a que la batalla ya estaba ganada en el campo de las ideas. Entonces, por eso es importante el trabajo que estamos haciendo, porque si tú convences a alguien, puedes lograr cambios sin que haya violencia de por medio, y es un trabajo de hormiga, porque es poco a poco. Nuestros próceres que escribían acerca de la idea de la independencia y de un gobierno limitado, federal, una república democrática, ellos lo escribieron como por 10 o 15 años antes de que se logre la independencia. Entonces, es un trabajo de largo plazo, y la verdad es que afortunadamente me gusta porque lo puedo seguir haciendo, y tengo el privilegio de tener el espacio, y créanme que lo aprecio mucho, y muchas gracias a ustedes si alguna vez me han leído. Y ya le doy paso ahora sí a Bonil, que siempre es difícil compartir el panel con Bonil porque es más entretenido. Pero para poner en contexto la conversación, como me compete a mí el tema de caricatura, les quiero contar algo que quizás algunos ya han oído, pero es una anécdota que a mí sí me revela mucho, y era que el caricaturista del Comercio, Roque Maldonado, en alguna ocasión estaban en un cóctel en la época de León Febres Cordero, un cóctel en Ciespal, y entonces Roque, el caricaturista, contaba que sentía que la gente le empujaba para producir el encuentro entre caricaturista y presidente.
hasta que finalmente se produce, le presentan, señor presidente, el caricaturista Roque, dice, usted Roque, usted que siempre me hace caricaturas en contra, yo le quiero pedir que alguna vez me haga una inicuo, no decía en esa época así, pero que me haga una caricatura a favor. No le pido más que una. Y Roque, el caricaturista, dice, encantado, presidente, pero deme el tema, pues. Y bueno, el caricaturista, ese personaje que a veces se mete en problemas, generalmente con los presidentes o con los políticos, ha llevado a casos en donde en Siria le atrapan a un caricaturista, Ali Fersat, los seguidores de Bashar al-Assad, y le meten una paliza y escucha que le dicen, rómpele las manos, rómpele, para que no vuelva a dibujar. En Venezuela despiden a Raima, una caricaturista que dibujaba en el Universal, y y entonces ella hizo un dibujo, que decía algo así, muy sintético, y era la salud, decía, ¿no? Ya, gracias. Un recuadro que decía aquí, la salud. Y otro aquí que decía, la firma de Chávez era algo así. Decía, la salud en Venezuela. Bueno, la despidieron. En fin, historias de caricaturistas, así hay muchos. Aquí también, jamás pensé que me hubiera ocurrido a mí algo parecido. Yo hacía mi trabajo, lo que me gusta. Dije, no va a haber este problema. Pero no contaba con la astucia del astuto que... Y entonces nos metimos en problemas por la caricatura. Es que Diario El Universo también, ¿no? Y todo el tiempo ahí, el Emilio y... Pero bueno, eso lleva a preguntarse qué es la caricatura, por qué se mete en problemas, por qué le cae mal a los presidentes, a los vanidosos, por qué los sancionan, los golpean. Y la primera respuesta que se me ocurre es porque a los vanidosos, a los que se creen poderosos, no les gusta que no les hagan reverencias, se creen infalibles, entonces no aceptan que alguien no aplauda. ¿Será eso? Yo no tengo una respuesta definida, pero puedo compartirles un poco lo que yo hago, cómo yo hago mi trabajo. Y ya hace tiempos que no manejo una PC. ¿Cómo es? Y entonces aquí está. Tiene el control. Ok. Bueno, la caricatura periodística yo la asumo como un oficio en el que parto de la coyuntura, de la noticia, y a partir de eso me surge, igual que a todos nosotros, los que están ingresando ahorita, todos tenemos una opinión, una sensación, una reacción respecto de un hecho, de una noticia que nos cuenta Diario El Universo, o que nos informa el Telégrafo sin opinión, porque y entonces el reto es en cómo hago yo para transmitir esa percepción que tengo yo y presentarla al público. Entonces, esta es una noticia, yo parto de una noticia, de algo que todos hemos visto, ¿no es cierto? Y a partir de eso formulo mi... En el Telégrafo sí funcionan, creo. Ya. Quiero avanzar la imagen. Bueno, ok. Ya. Entonces, aquí igualmente parto de otra noticia, la fuga de este pobre señor que a mí sí realmente me pongo a pensar qué será ser un perseguido político, ¿no? Entonces,
otro episodio, otra noticia. Yo no cuento no estoy informando, la caricatura no informa, pero parte de una información objetiva, digamos, pero no puede ser objetiva. Esta es la famosa huelga de hambre, ¿no? Aquí yo partí de una noticia también, que fue el caso de Pozorja, ese linchamiento feroz. Un tema muy duro, muy difícil. ¿Cómo abordas? ¿Te sumas a los linchadores? ¿Te pones en medio a defender a los linchados? ¿Qué harías? Entonces toda esa reflexión, como caricaturista o como editorialista, es parte de ese proceso. ¿Qué voy a decir? ¿Con quién me voy a enganchar cuando yo haga el dibujo, cuando yo presente mi opinión o mi percepción? Porque ahorita estoy presentándoles un bloque en donde es una caricatura estrictamente periodística que parte de un hecho, de una noticia, de un nombre. Bueno, yo ahí lo que pretendí es cuestionar que la gente que linchó a estos supuestos delincuentes, que eran unos monstruos que supuestamente habían secuestrado a la gente, a su vez estos linchadores convirtieron en un monstruo, me parece a mí, ¿no? Y estaban en el fondo condenando a unos monstruos cuando ellos eran igualmente unos monstruos. Es un tema difícil cuando interviene el asunto de la violencia, es bien delicado. Y en temas polémicos es muy difícil. Y entonces haces un dibujo así y después en el Twitter también te linchan, ¿no? Entonces, claro, otro tema absurdo, totalmente noticioso, que ustedes se acuerdan en el Mundial cuando llovió y el único que fue cubierto por un paraguas fue, claro, y sabemos las conexiones que hay gracias a la información que circula, las conexiones que tiene Donald Trump con Rusia. O esto también, que fue motivo de una carta, me parece, ¿no? El señor Jimmy Jairal escribió al periódico aclarando que no es que él no entrega la información de las auditorías por capricho, sino que la ley dice que no puedes entregar porque está en una indagación previa, lo cual no es cierto porque Marta Roldós hizo la averiguación y en la fiscalía le dijeron que eso había sido archivada, eso es denuncias, por lo tanto tú puedes acceder a esa información, ¿no? Y sí publicaron mi carta también, ¿no? mi comentario. Por ejemplo, es una... Chuta, no veo. A veces hago las caricaturas sin lentes, entonces esas son las que me salen mal, que no se entiende. Sí. No, parece que se escapó un archivo, pero bueno. Este es una... Ah, no. Mire, este es otro, un dibujo que salió recién estos días. Si ustedes no están informados de lo que pasó, qué dio pie a este dibujo, probablemente tú digas, oye, te estás burlando del minusválido, de capacidades especiales, no sé cómo les guste decir, ¿no? ¿Por qué le estás poniendo ahí una silla a Luis XV cuando no son así las sillas? Podrías pensar eso, pero esto tiene un sustento, una base en la información. Entonces la caricatura periodística, en el caso de las que les he mostrado, es más... está basada sobre eso, es decir, sobre un hecho, sobre una información, elaboro mi dibujo. Pero también hay otro tipo de caricatura que responde, ahí sí, mi querida Nila, a lo que podría ser una opinión, ¿no? Porque yo no estoy seguro de que sea la caricatura el reflejo de una opinión, sino no sé qué es. Siempre hago el parangón con ese, digo que la caricatura es un potro salvaje que corcovea y juguetea entre los linderos del
del periodismo con la rigurosidad, las exigencias deontológicas, etcétera, y el arte. Y en ese campo, este potro travieso pasea, hace lo que quiere, ¿no? Pero no es estrictamente objetiva, no es objetiva, es una ficción. Esto, por ejemplo, nunca lo hemos visto en una silla con Luis XV. No sé si lo veamos, o en Ginebra tal vez lo tenía así, no sé. Pero, ¿se dan cuenta? Es una mezcla de ficción, cosas que no han pasado pero que son verosímiles. El periodismo se basa en la veracidad, es decir, un hecho comprobado, esto dijo, o así, y el arte se basa en la verosimilitud, donde tú ves un dibujo y dices, ah, sí, es verdad, le amoblaron, ¿no? Pero por ejemplo, no está basado en una noticia. Está basado en una percepción, en una sensación que uno tiene, una opinión. La opinión en este caso mío, una sensación de que no pasa nada, no recuperan nada, ¿no? Nos tienen tonteando, nos dicen que van a recuperar y al final no sucede nada. Es mi opinión, no ha habido un hecho concreto, una noticia, ¿no? Un nombre, un personaje igual que ¿no? Que es el nuevo lema, ¿no? Pero tenemos prófugos, ya no. Antes decía, pero tenemos carreteras, ¿no? Ahora ya pero tenemos prófugos. Nuevamente, no hay una noticia, ¿no? Es mi opinión, mi sensación de que, mi percepción de que. Ya le quito entonces, ya. ¿Ves? Fíjate lo que pasa. Desnudar a una persona no es lo mismo que desvestirla. Y en este caso, claro, probablemente esa risotada sancionatoria se produce cuando un personaje que normalmente estuvo acostumbrado a estar encumbrado en los más altos niveles del poder, de repente lo desnudas. No es ese el chiste, digamos así. Mi intención al desnudarlo es ponerlo en evidencia de que se trata de un ser humano común y corriente, como somos todos, y que además en este caso está desprotegido, aparentemente, porque estos desgraciados están pataleando y no terminan de... ¿Cuál palmera? Bueno, es un mensaje palmera. Ahora hay otro para el Glass, hay otro para el Alvarado, hay varios mensajes, entonces. La verdad es que, bueno, ha habido muchas interpretaciones. Por ejemplo, unos decían, claro, no son los paraísos fiscales del REA, qué bien, ¿no? Otro decía, oye, claro, es la soledad del poder. Qué bien, ¿no? O si no decía, ¿sabes qué? Es que es un náufrago. Qué bien que lo graficaste. Pero oye, la que me dijeron una vez, dice, oye, qué sutil que eres, increíble, ¿no? Ya le caché, dice, claro, es el rinoceronte, ¿no es cierto? Ya, el cuerno del rinoceronte. Entonces, cualquier cosa que yo te diga ahora no tiene ningún sentido, mejor es lo que la gente interpreta y tú interpretas. Claro, sí. Y en realidad a mí lo que me gusta es dibujar palmeras, pero a mí le pongo un Rafael Correa alrededor, eso sí, no, pero lo principal es la palmera, digamos. Pero bueno, digamos, este es otro tipo de caricatura, una caricatura en donde no ha habido una noticia que diga Rafael Correa quedó desnudo en la avenida Pierre Cochet en Ginebra, no ha habido esa noticia, ¿no? Pero responde a una percepción que probablemente tú cuando ves enganchas o no enganchas, porque aquí además de algo que es interesante darse cuenta, es que el humor es básicamente un fenómeno de complicidad, como el amor, como el baile. Si tú no estás en sintonía con
con ese tipo de humor, de caricatura, no te vas a reír. Si tú eres correísta, que tienes todo el derecho, por supuesto, tú vas a ver eso como una ofensa. De hecho, había gente que en el Twitter, en las redes sociales, me decía: oh, estás enamorado de Correa, ¿no? Y ya viéndole así, no, pues... pídele un hijo y todas las cosas que... Porque es eso, el humor es complicidad. Tienes que estar en sintonía, si no, no se produce ese fenómeno maravilloso, ese orgasmo comunicacional que es la risa. Y bueno, este es un ejemplo. Por ejemplo, y también sucede cuando haces la caricatura, piensas, esto es para que oigan los editores, te demoras muchísimo porque este es el dibujo, el concepto del dibujo que salió hoy, pero este era mi primer boceto. Entonces, cuando hice yo este boceto, es un estilo más caricaturesco, tiene un aire, tiene un estilo, digamos. Y luego me demoré como 8 horas por eso me atrasé, Lili, al cierre, pero me demoré y fui haciendo varios bocetos, porque esta es mi oficina. Entonces yo aquí hago los bocetos, ¿no? Y entonces dice, bueno, hay muchos bocetos de este, ¿no? Del juez. Y al final me decidí por este, que es un estilo más sobrio, más serio, digamos. No es tan humorístico, no es tan cómico, pero le puedes agregar un poco de dramatismo si quieres, ¿no? Porque la caricatura no necesariamente te va a hacer reír. La caricatura te puede transmitir una percepción, una sensación. Cuando tú ves una foto o un paisaje, tú no dices, el paisaje, bueno, Dios lo que nos quiso decir con este paisaje es tal cosa, no puedes decir. O una obra de arte tampoco es, ¿no? Siempre tú te inventas la historia, y esa es la parte interesante, porque uno hace el dibujo, pero lo sancionan por la interpretación de otro. ¡Qué chiste! ¿Qué es lo que pasó? Es lo que pasó. No, por eso me acuerdo que hice un dibujo de uno que decía, estaba en el oculista y el paciente leyendo la letra ahí dice A, y B, no, es A, dice, disculpe, usted trabaja en el gobierno, le dice. Porque claro, está bien que tú tengas tu interpretación, el Carlos Ochoa, que tenga su manera de ver, pero no tiene derecho a sancionarte por eso. Eso es lo que está mal. Y en la ley de comunicación, que como dice Gabriela, ojalá la derogaran, pero que solamente la van a reformar, pero que desaparezca todas esas garras de esas uñas, ¿no? Y aquí hay otro tipo de caricatura que quizás no es tan humorística, pero que refleja también una realidad, ¿no? La violencia de género, gente que dice que ama pero que golpea, o esta otra, tema parecido, ¿no? Pero les muestro esto porque quiero contarles algo, especialmente de este dibujo, que en el Twitter a mí me llamó la atención, de unas 3 o 4 personas que dijeron, no me causa gracia, rechazo esta ilustración, o ¿qué crees que esto es chiste? Entonces yo me sorprendí, porque aquí sucede algo que pasa también en el arte en general, ¿no? Que una cosa, cuando tú dibujas de esta ironía, no es que estás proponiendo que así sea el mundo, o que así deba ser el comportamiento, sino que estás señalando un comportamiento humano. Y en estos dibujos me dan pie a mí para hablar de los tabúes que a veces hay en la caricatura y en general en toda la comunicación, que son temas difíciles: la iglesia, el sexo, la violencia. Yo no sé si hay que tener mucho cuidado. Yo creo que, bueno, si fuera editor probablemente sí, pero como opinador, como ciudadano, yo creo que
uno no debe tener más que el cuidado de decir lo que uno piensa. Si a la gente le gusta tu opinión, en buena hora, como decía cuando fuimos a la Supercom, me llevé un lápiz enorme, esa fue una foto que circuló bastante, y con ese lápiz enorme me acuerdo que, así, ese movimiento sexy que hacía, escribí ahí, decía, yo soy responsable de lo que digo, pero tú eres responsable de lo que interpretas. Que no es una frase mía, pero me sirvió espectacularmente. Y es verdad. Y la comunicación y el humor es un camino de ida y vuelta. Tú le vas a poner la interpretación, como este dibujo. Algunos, por ejemplo, decían, ¿cómo te atreves a burlarte de la iglesia? Yo no me estoy burlando de la iglesia. Estoy mencionando un caso de pederastia en la iglesia. Una pregunta de si los sacerdotes pederastas deben ser juzgados por la iglesia y mantener en secreto, o deben ser juzgados por la justicia civil y penal, ¿no es cierto? Entonces son temas polémicos que creo que ahí se me acabó. Pero bueno, entonces estamos bien de tiempo, ¿no? Ahí, sí, ya. Solo entonces cierro con esto, para que vean lo conflictivo que puede ser la caricatura. Y era en una revista en los años 1920 en Quito, se llamaba Caricatura. Y entonces corrió la bola, Quito era de este tamaño. Entonces corrió la bola que iban a publicar la lista completa de los pendejos de Quito. Y entonces imagínate, todo el mundo preocupado, ¿no? Chuta, iban a sacar con la caricatura incluso. Entonces iban donde el redactor, oye, vamos a tomar unas cervecitas, ¿no? O vamos, te invito a comer, ¿no? Todo por no salir en la nómina, ¿no? El caso es que al final no salió y, como siempre digo, no sabemos si fue por miedo o por falta de espacio en la revista, porque había tantos. Y se curaron en sano diciendo esto, en la revista Caricatura no da explicaciones ni disculpas, no había la Supercom, no da disculpas, pero recibe palizas en la 24 de mayo de 5 a 6, decía. Yo espero que no me pase eso nunca más, pero bueno, luego podemos seguir conversando más de esto. ¿Cómo ustedes perciben la aceptación, la recepción de ese tipo de opiniones? Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo no estudié economía, estudié relaciones internacionales y después estudié análisis de políticas públicas, pero digamos, mi percepción de aquellas personas que tienen la amabilidad de contestar algún artículo o de escribirme una nota, es que o les enfurece bastante porque me fui contra una creencia o vaca sagrada que estiman mucho, o por el otro lado, que aprecian mucho que explique algo complejo de manera sencilla. Ese es un comentario que recibo mucho y digamos, es de los que más me gustan, por cierto, porque digamos, me cuesta mucho tratar de explicar cosas de manera sencilla. Una vez un profesor me dijo que si alguien te explica algo y tú no lo entiendes, vuélvele a preguntar, y si no logran explicártelo de una manera que una persona que un niño lo pueda entender, es porque quizás no lo entienden lo suficientemente bien. Entonces, cuando yo escribo algo, generalmente hago que lo lean 3 o 4 personas distintas que no son expertos en el tema, y si no lo pueden entender, me planteo esa pregunta. ¿Realmente entiendo yo de lo que estoy escribiendo? Y me ha pasado a veces que me meto en camisa de 11 varas y le escribo a Liliana diciéndole, Liliana, la verdad es que pensé que iba a tener este artículo listo, pero no está donde quiero que esté. O me he dado cuenta que no estaba yo empapada del tema. Mi impresión de la recepción, dependiendo del tema, es esa, que o enfurece mucho y a veces me topo con la sorpresa de que no sabía que había tanto interés en ese tema, pero generalmente cuando trato temas económicos es ese, que hay un apetito por explicaciones sencillas acerca de
temas que parecen complejos, como el déficit en la balanza de pagos, el déficit comercial, cosas así. Eso le gusta mucho a la gente y generalmente el comentario que recibo es como que nunca alguien me lo había explicado de manera tan sencilla. Yo pensaba que yo no podía entender estas cosas y bueno, me ha gustado mucho esta explicación didáctica. No siempre lo logro, pero digamos, eso es lo que trato de hacer y eso es lo que creo que la gente aprecia, que se les hable de manera sencilla. Acerca del asunto de la reforma subpresupuestaria que se está discutiendo hoy día en el Congreso. Yo le entendí la recepción, pero usted se refería a que Bueno, yo creo que la gente, hay una especie de agotamiento con esa espera de cambios y de una recuperación económica más dinámica. Eso se percibe en las encuestas de opinión, ¿no? Ha caído mucho la aprobación del presidente. Eso. Al ser hombre del telégrafo, la percepción de algunos desde hace décadas que siendo un periódico con capital y lucha de Guayaquil, poco a poco se ha adquirido sesgos, gobiernistas de turno y centralistas. ¿Cómo percibe esa situación? Y la segunda, al hombre versado como usted, el comercio y varias empresas, Mujica planteaba que la mejor ley de comunicación es la que no existe. Y Mujica, hombre guerrillero, tupamaro, de izquierda, presidente progresista, y ahora López Obrador, que acaba de ganar frente a todo un estatus, y él dice también que digan lo que les dé la gana, yo no voy a perseguir las opiniones. ¿Qué opinas sobre eso? Si se debe o no suprimir, ahora que estoy en el telégrafo, esa famosa ley de comunicación. Gracias. Gracias por la pregunta. Primero, el telégrafo fue fundado en 1884, es el diario más antiguo del país, pero que ha sufrido muchísimas transformaciones en su naturaleza, en su conformación societaria, y luego se convirtió en el primer diario público del Ecuador. Y como diario público, aquí estamos para hablar la verdad, nació bajo el calor de un gobierno. Es probable que con la nueva ley de comunicación, con el reglamento que vayan a preparar, al director y al gerente de los medios públicos lo nombre el Consejo de Participación Ciudadana, lo cual a mí me parece que sería muy justo, porque a la final es una responsabilidad, primero que nada, política. Entonces, yo creo que este gobierno ha dado muchísima apertura a todos los medios. Yo recuerdo haber visto una foto con los directores de todos los medios y ejecutivos de todos los medios en Carondelet. Y yo hace poco estuve invitado a un acto en la Cancillería y le comentaba al canciller que yo no entraba a la Cancillería desde la época de Diego Cordovés. Es una exageración, pero los medios como que estábamos separados del poder. Y el medio no debe ser ni hermano, ni primo, ni nada del poder, sino que simplemente tiene que ser un crítico del poder. Así que por ese lado estoy respondiendo las dos. O sea, fue un diario que nace al calor de un partido político, de un movimiento político, y todavía no puede desprenderse de eso. Siguen caminando. Es decir, hay el telégrafo tiene un marcado, una línea que sigue al Ejecutivo, pero que también transmite algunas otras cosas. Y yo quiero hacer la diferencia, ya que estamos aquí en un foro muy abierto. Yo creo que la gran diferencia con el telégrafo de hace algunos años atrás es que no perseguimos ni linchamos a nadie. Respetamos las ideas de todos, y me parece que ese es un gran cambio. No perseguir a nadie, no hacer linchamiento mediático a nadie como sí se hizo. Entonces ahí tenemos una enorme diferencia. Y la ley de comunicación. Yo comentaba con Bonil cuando veníamos del aeropuerto hasta acá, en los medios debería existir y debería ser algo muy claro la autorregulación. Deberíamos ser muy exigentes con nuestros códigos deontológicos, lo que significa el periodismo. Entonces yo vi el reportaje de Teleamazonas sobre la vicepresidenta y no vi que haya contrastado absolutamente nada a Teleamazonas. Yo no me pongo en ningún papel, ni acusador ni defensor de la vicepresidenta,
pero vi que ese reportaje de Teleamazonas le faltaba esa parte fundamental. A veces nos escondemos los periodistas en que lo llamé y no me contestó, lo busqué y no lo encontré. No, uno tiene que encontrarlo, si no, no está bien presentado y nosotros debemos presentarlo bien. Eso. Buenos días, Fernando Erizaga de la Universidad Técnica de Babahoyo para el licenciado Fernando Larenas, colega periodista. Y la pregunta es simple. Usted como periodista, ¿qué importancia le concede a la lectura en su vida profesional? Y mis alumnos saben por qué hago esta pregunta. Gracias, colega. Qué buena pregunta, porque yo soy un apasionado de la lectura. O sea, ahí en la mochila siempre hay un libro. O sea, no hay $1, pero siempre hay libros ahí en esa mochila. Pero es que hace poco me fue a visitar al diario una estudiante que estaba haciendo su tesis de la Universidad de Cotopaxi. Le pregunté cuántos libros lees al año y me dice, se sorprendió que yo le haya hecho esa pregunta. Me dijo, y ni siquiera me respondió, me dijo, 2, así, en 2, o sea, como diciendo, si está bien o está mal. Entonces le digo, está sobre la media, le digo, porque el promedio del Ecuador es medio libro. Entonces, creo que es fundamental para el periodista, y aquí hay muchos estudiantes, si no leen, es que la lectura, la literatura, acuérdense que García Márquez empezó haciendo crónicas y reportajes, y después se convirtió en un gran escritor. Eso fue una evolución al revés. Entonces, como periodista ya escribía grandes crónicas y grandes reportajes. Entonces, si el periodista no lee literatura, y ahora hay tanta oferta literaria, los precios de los libros sí son un poco caros, por eso yo aprovecho la feria de los libros, ahí voy a nutrir mi biblioteca, siempre asisto a la feria del libro. Pero si el periodista no lee, realmente está perdido. Yo creo que la lectura es fundamental, porque te abre los sentidos. No es que vas a escribir igual que García Márquez o igual que Vargas Llosa, pero la lectura te abre los sentidos. Así que yo creo que no sé, yo no quiero presumir, pero leo muchísima literatura y eso me sirve para entender mejor lo que está ocurriendo. Gracias. He explicado bastante lo que yo le explico en clase. Yo quisiera saber, comenzando con usted, señor Bonil, ¿en qué campo del caricaturismo se lo pone dentro de lo que es el linchamiento mediático, la censura con dedicatoria política y satírica, de lo que tanto los políticos se quejan, por cierto? ¿Ya? Pero de todas maneras, yo considero en qué grado puede medirse esa expresión de la caricatura como un sentimiento del pueblo en el humor ante los problemas nacionales. Ahora, señorita, ¿cuál es el grado de impacto público de la verdad crítica que se emite en un artículo de opinión? ¿Cómo garantizar el libre pensamiento escrito como una garantía que proteja el trabajo profesional en caso de ser objeto de una censura? Muchas gracias. Se gradúa de personaje público hasta que le hacen una caricatura. Y a mí me ha pasado, no voy a dar el nombre, pero en el gobierno anterior, al inicio, tuve algunos amigos o conocidos, y uno de ellos, cuando le ascendieron, como a mí, me dice, oye, me mandó un mensaje y me dice, oye, ¿cuándo me haces mi primera caricatura que me hagas tú? Le dije, bueno, cuando te portes mal, ahí te haré, ¿no? Pero al final se portó mal, pero yo me porté peor y entonces no le tomé. Pero y hay otros, en cambio, que me han escrito, no en estos 10 años, porque se me hubiera visto muy mal, pero antes sí, políticos o personajes que me escribían para pedirme que les regalara el dibujo. Y a mí me pareció una cosa rarísima, porque yo decía, este desgraciado con este dibujo, chuta, ahora me desquito, ¿no? Y al día siguiente, ¡tac! Oye, qué buena te pasaste, ¿no? O sea, entonces no entendían. Y recién un personaje que tampoco puedo decir el nombre me escribió para pedir. Es decir, es muy relativo lo del bullying, pero, como decía antes, se puede producir ese linchamiento, entre comillas, que tú dices, o ese cargamontón, en la medida en la que la sátira, la risa, puede ser una sanción moral
Es un desquite, a veces estos desgraciados, hay tanta impunidad, que una impotencia que no te calma ni ninguna pastilla moral ni nada, pero a veces la risa te puede ser un paliativo, ¿no? Es una manera de liberarte o de sancionarse. Eso no creo que sea un linchamiento, sino que sea una canalización de una frustración, tal vez también, ¿no? Una terapia, dice aquí el doctor. La pregunta era de dos partes, si no recuerdas, cómo se puede proteger el ejercicio profesional de emitir opiniones ante una censura. Bueno, ciertamente yo creo que un primer paso sería derogar la ley de comunicación, pero también hay una nueva corriente alrededor del mundo que pretende censurar las opiniones porque se pretende proteger a las personas de ser ofendidos. Y esto es algo que se copió aquí, son argumentos copiados de lo que está pasando en Europa con toda esta legislación en contra del discurso de odio, por ejemplo. Entonces, cualquier expresión que tú emitas en una opinión puede ofender a alguien, y al convertirse en ley, esa persona puede utilizar la ley para luego silenciarte. Luego, estas personas supuestamente ofendidas también pueden ser simplemente proxies, no sé cómo se les dice, como personas que operan en nombre o en representación del gobierno para silenciar opiniones incómodas, que es lo que pasaba aquí muchas veces. Durante los últimos años venía alguien que se sintió ofendido por algo y realmente era para silenciar una opinión que no era conveniente para el gobierno. Entonces, realmente creo que ¿qué es lo que necesitamos? Yo creo que necesitamos una protección a la libertad de expresión, incluso cuando vamos a decir algo que no le gusta a alguien, porque si la libertad de expresión es algo, es la libertad de decir algo precisamente que no le gusta a alguna gente, porque si solo vamos a decirnos cosas bonitas, digamos, no sirve de mucho. ¿Dónde queda la crítica? Y parte de eso es entender que la libertad de expresión también es, y es muy políticamente incorrecto hoy en día decirlo, pero creo que es importante decirlo, es la libertad también de ofender, y te tendrías que atener a las consecuencias y a la responsabilidad individual de lo que estás haciendo, porque independientemente de si existe o no una ley de comunicación, sí existe un código civil y penal que sanciona las calumnias y las injurias. Entonces, no es que estamos hablando de derogar una ley de comunicación y que cualquiera pueda decir cualquier cosa de cualquier persona sin ninguna conexión con la realidad, sino que estamos hablando de que tú seas libre de decir lo que quieras decir, ateniéndote a las consecuencias sobre tu reputación, que, como les comentaba, eso es lo que uno arriesga cada que uno emite una opinión, y también ateniéndote a las consecuencias de que alguien te pueda demandar según las provisiones del Código Civil y Penal. Ciertamente que debería reformarse la legislación ecuatoriana, tanto y en cuando tú estás ofendiendo una autoridad oficial, eso se convierte en un agravante en lugar de ser un atenuante. La legislación en otros países, y también lo que ha venido pasando con el derecho internacional, es que se ha venido, por ejemplo, derogando figuras legales como el desacato, y se vuelve un atenuante cuando la expresión ofensiva es contra una persona que está en el poder. En nuestro país, hasta hace poco, y creo que todavía es así, no sé si me pueden corregir, pero eso suele ser un agravante en nuestra legislación, y eso debería ser al revés, porque al ingresar a la vida pública tú te conviertes en un personaje de interés nacional, y por lo tanto el que debería tener más protección del Estado es aquel que quiere expresarse ante esa persona que ha ingresado a una posición de poder, no al revés, porque la legislación debe proteger a los individuos antes que proteger al Estado, como estaba sucediendo durante los últimos años. Sí. En los medios se sientan y escriben lo que se les ocurre. Escriben a partir de hechos, a partir de cifras, a partir de algo que es una fuente de información, a veces de la misma información de los diarios en los cuales confían. O sea, no es que se sientan y yo voy a escribir que este señor es un mal ministro. ¿Por qué es un mal ministro?
qué hechos lo llevan a decir que es un mal ministro. O sea, no es que el tener una columna de opinión es para decir lo que me da la gana, es para opinar acerca de hechos que existen, que están ahí, que son probables, que son de interés público, y que entonces puedo decir mi opinión para ayudar a que el lector, o sea, se forme un criterio. Y por eso es que incluso es bien importante respetar la libertad de expresión. Pudiera suceder que sobre un mismo hecho tengamos un columnista que opine una cosa y otro columnista que opine otra cosa, porque la opinión interpreta y contrasta los hechos y la interpretación que le da con sus propios criterios, pero puede haber otros criterios. Por eso es que es bien complicado, porque la ley que hay ahora dice que se prohíbe la censura previa, es decir, un medio ni nadie le puede decir a alguien esto no puedes decir. Eso dice la ley, aunque en la práctica ya vimos lo que pasaba, pero bueno, eso dice, eso está escrito. Pero hay otro artículo que dice que el medio es corresponsable de todo lo que contiene su periódico, sus páginas o su programa de radio o televisión. Entonces, si uno de ustedes escribe algo que el medio considera que no tiene asidero porque no hay fuentes, motivos verdaderos, si te reclaman no vas a poder justificar tu opinión, y te dice, mira, no, tú dices, no, espérese, usted no me puede hacer censura previa. Ah, es verdad, no le puedo hacer censura previa. Entonces lo publican, entonces te demandan al medio como corresponsable con el que lo escribió. Estoy diciendo esto porque la ley es tramposa, ¿sí? Es ambivalente. Entonces dice, bueno, aquí ¿qué hacemos? Entonces esa es la razón, porque a veces, y aquí los columnistas saben que a veces se conversa con ellos algún artículo, oye, pero esto de aquí, tú tienes la... No, sí, yo, aquí está, yo tengo... Ah, ok, adelante, vamos. No para decirles que no, sino porque también nuestro deber es defender también a nuestros columnistas. Es para defenderlos. Entonces, no dar lugar a... Bueno, perdón. Igual mi pregunta iba de los últimos 10 años de censura, y aparte, ¿no será también que no es tanto problema de los periodistas que usan esos condicionales y esas interrogantes, sino que también es parte de la censura previa hasta cierto punto que hacen los mismos medios como para cubrirse y no ser afectados por la ley? El periodismo siempre se la juega por algo, se la juega por un titular, se la juega por decir, bueno, fíjense lo que ocurrió ahí también cito el caso de Arroyo, del jugador de Barcelona. Yo dije en la redacción, cuidado, lo que se está diciendo ahorita es que Arroyo o fumó marihuana o se pegó coca, y no fue nada de eso. Entonces fíjate el papel del periodismo. En Quito el periodismo lo condenó al pobre Arroyo, a Gambetita, lo condenó. Y resulta que lo que tomaba era un diurético, o sea, no era ni marihuana ni cocaína. Entonces el periodismo a veces se la juega y se la juega mal. En este caso se la jugaron mal, ya todos estaban juzgando. Yo les decía a los colegas del periodismo deportivo, esperen. Yo no creo que sea tan bobo el jugador como para saber que no puede fumar marihuana antes de ir a jugar un partido de fútbol. Entonces, fíjate lo que ocurre. Entonces, tu pregunta es muy pertinente. Hay que jugársela, pero hay que tener muchísimo cuidado. Hay que ser prudente. Fumársela también. Y a propósito, aprovecho, este es un tema muy interesante. Hay un escritor colombiano que se llama Juan Gabriel Vázquez, no sé si lo han leído. Un libro famoso se llama El ruido de las cosas al caer. Juan Gabriel Vázquez escribió otro libro que se llama Las reputaciones. Habla de un caricaturista que es capaz de cambiar la sentencia de un juez, es capaz de tumbarse un ministro con sus caricaturas,
Es decir, tiene un poder pero impresionante este caricaturista. Y una vez él, a través de su caricatura, refleja una historia de la que se estaba hablando, así como hay noticias que están en desarrollo, como el de la vicepresidenta. En este caso era de un diputado o de un senador muy influyente en el Congreso de Colombia, pero que por ahí hubo una noticia de que acosó a unos niños. Fíjense lo que significa el acoso y además el abuso sexual y sobre todo con niños. Publica la caricatura y claro, su reputación se vino al suelo. Es gravísimo lo que le ocurre a este influyente político porque se va al edificio más alto de Bogotá y se lanza y se mató, se suicidó. Lo que puede causar una caricatura, porque no era un tema político, era un tema que tiene que ver ya con el honor, con la ética, con lo que mostraba acá hace un rato Bonil, el curita y el fiscal más bien confesando a los niños todo lo que ha ocurrido, lo que se ha dicho con respecto a la iglesia. Entonces, ese libro, para los que estudian periodismo, Las reputaciones se llama, es excepcional. Y yo creo que también es de infaltable lectura para los caricaturistas, ¿no? Porque deja una enorme lección. Muy buenos días, doctora Anila Velázquez, felicitaciones por este evento, igual a Javier Bonil, a la señora Calderón y a usted, amigo Larenas. Realmente ojalá que este tipo de eventos académicos sigan dándose, ojalá, porque realmente es muy positivo que los viejos periodistas como el que habla o los no tan nuevos y los estudiantes nos sigamos capacitando y preparando. Y justamente sobre esto de los libros, yo trabajé en el comercio algún tiempo, don Fernando, y allí cuando nos estaba capacitando en el proceso de modificación del comercio, él hablaba de que allá en Colombia los periódicos les compran libros para que los periodistas los lean. Entonces ojalá pues que aquí eso se haga realidad, ¿no? Pero bueno, mi inquietud es respecto a que siempre os veo el telégrafo, ahora que yo trabajo en la mañana haciendo entrevistas en el aeropuerto, y antes el único periódico que llevaba cortesías era el Expreso, ahora lo hace el Universo y también lo hace el Telégrafo. Y aquí tengo una cortesía del Telégrafo. En la página 7, Economía y Negocios, hay una nota que dice: TAME devolvió avión que no se usó por 21 meses. Esto es algo espantoso, pues hablando de corrupción, y no es uno, pues no devolvió uno, pero realmente tiene 3, ya ha devuelto 2 con y se entiende que uno que tienen allí lo han de utilizar, ojalá lo utilicen, pues. Entonces, pero la inquietud aquí, mi estimado Fernando, es que nos surgen una serie de inquietudes. Recordemos que hace poco $50 millones le dio el gobierno a TAME para que de alguna manera salga de su crisis. Y yo digo crisis porque vea, aquí en el tercer párrafo, permítame leerlo: por concepto del arrendamiento y otros costos, la empresa ecuatoriana pagaba mensualmente $536.000, lo cual ahondó la situación financiera. Situación, qué término tan blando, ¿no? Yo le hubiera puesto ahí crisis financiera. Pero bueno, nos quedan debiendo aquí, ojalá don Fernando en los próximos días se haga un reportaje más amplio en donde se diga en qué han gastado pues los 50 millones de todos los ecuatorianos que se le dio a TAME. Por otro lado, ¿por qué han tenido 21 meses inmóvil, paralizado un avión? No es uno, pues, ¿no? Pero han devuelto otro y tienen otro, se entiende, en los hangares de TAME. Y mire, usted que bueno, ya no trabaja en Guayaquil, pues no, una de las lindas cosas del Telégrafo era que la Dirección Nacional estaba aquí en Guayaquil. Pero bueno, en la calle 9 de octubre, entre Macará y Pedro Moncayo, hay un edificio que se llama Edificio Buen Día. Ese edificio, asómbrense, y qué bueno que estén sentados para que no se caigan. Ese edificio fue comprado por TAME y lo tienen botado allí, edificio Buen Día, ahí en la parte de abajo del portal,
están anitos, en fin, durmiendo, que no tiene dónde dormir. Entonces, que expliquen, le ruego en el reportaje que le solicito respetuosamente, que diga qué hace TAME pues con ese edificio Buen Día, a qué se dedican, ¿no? Lo tienen botado, yo paso por ahí casi todos los días. Entonces, muchas gracias. Bueno. Ahora las caricaturas y el resto las interpretan. ¿Hay alguna manera, no sé, de poder ser más claro o preciso en el momento de la elaboración? Por ejemplo, realizar, no sé, un pequeño contexto o algo por el estilo. Y también quería consultarle si en algún momento a usted le ha tocado rectificar alguna de sus caricaturas. Nunca. La verdad que yo también quisiera tener claro las cosas. Entonces, como no las tengo, tengo que ponerlas así. Y a veces es mejor, a diferencia de lo que comentaba Fernando, en el caso de la opinión sí, debe generarse preguntas. Porque como yo no me siento en capacidad de tener todas las respuestas o algunas, me conformo con saber qué preguntas pueden ser claves en general en el periodismo, no solo en la caricatura. Para mí sí es importante abrir la cabeza, abrir la mente con preguntas que pueden direccionarte o llevarte hacia respuestas, ¿no? Entonces, en la caricatura, imagínate si además tuviera que poner una aclaración, una especificación. Liliana me mata, porque no entregaría nunca. Y entonces yo parto de la idea de que el lector que mira mis dibujos es un lector informado. Si no está informado, me suceden cosas como que piensan que me invento. Y durante los 10 años anteriores pensaban que a mí se me ocurría los textos que ponía que eran de mi invención y que simplemente mi afán era desprestigiar a tal o cual político. Y como bien dice Nila, yo parto de una información, de un hecho, leo los medios de comunicación, que entre paréntesis antes era tremendo, porque a 7 de la mañana tenía que prender la televisión y ya trabajando en pijama yo, ¿no? O leer los periódicos en físico, pero ahora me levanto a las 12, ¿no? de la noche, ¿no? Y ya puedes leer online la información, incluso la de redes sociales en donde te mandan al diablo. Ahora, les cuento así rápido una anécdota de cómo reacciona la gente a veces a los dibujos cuando te insultan. Me acuerdo uno que me puso en Twitter: cuando te vea te voy a desfigurar la cara. Chuta. Y yo me quedé pensando un buen rato y digo, ¿qué respondo a este desgraciado? Entonces me ocurrió, dije, no pierdas tu tiempo, ya la tengo dañada. Buenos días con todos. Esto es como más una pregunta un poco personal para los tres. ¿Ha habido en toda su trayectoria laboral algún momento en el que ustedes han querido dejar botado todo? O sea, como decir, bueno, ya basta, me cansé. O sea, ¿qué los llevó a esto y qué fue lo que los animó a seguir? No, pero lo que sí puedo contar que me ha pasado últimamente es que esa sensación de que dibujas sobre hechos o... Perdón si soy muy guaso, pero sí me ha pasado a veces que digo, dibujar de estos pendejos, porque gente sin preparación que accede a cargos públicos, que manejan tu dinero, mi dinero, que se enriquecen y que ha pasado ahora, pasó antes, pasó hace años, y repites y solo te pasas hablando de estos personajes. A mí sí me parece agotador. Pero eso es el periodismo. Es estar tomándole el pulso y dando cuentas de lo que sucede diariamente con la vida pública. Entonces, toca volver a ponerse el lápiz en la oreja, que bueno, mi hermana cuando me vio así, me dijo que en mi oreja no entra un lápiz, sino 3. Entonces me toca ponerme los 3 lápices ahí.
Esto creo que lo voy a relacionar con una pregunta que hicieron antes que no contesté acerca del impacto de la opinión, cuál creo que es el impacto en público y creo que ver ese impacto, así no sea en que... Yo nunca creo que uno puede decir, yo detuve esa ley, ¿no? Porque realmente no sabes qué se le pasó por la cabeza a la persona que tuvo el poder de decir, ya no vamos adelante con el timbre cambiario, o ya no vamos adelante con esta idea loca del impuesto sobre, digamos, del impuesto de la herencia y distintas propuestas que hubieron. Pero la cosa es que no estamos adentro de la cabeza de estas personas que están en el lugar donde queman las papas, o sea, donde se toman las decisiones. Lo que sí podemos saber, y seguramente le ha pasado a Fernando cuando hacía opinión o a Bonil, es que una columna de opinión, ya sea una caricatura o una columna escrita, es como una ventana para mí, o yo lo veo así, es como una ventana a cómo tú ves el mundo y qué es lo que te ayudó a ti a entender lo que está pasando. Y lo que yo siempre trato de hacer en mi columna es contar eso que yo he aprendido, porque si yo aprendo algo que como que me hace clic, como que se me prende el foco, digo, qué chévere, qué interesante, la gente debe saber esto, y entonces o leo un libro que me parece espectacular, digo, este libro es buenísimo, lo quiero recomendar, porque si alguien está interesado en este tema, este es el libro sobre este tema. Y entonces, ¿qué es lo que me llevó a escribir la columna de opinión? Ese afán de aprender, esa curiosidad de siempre estar aprendiendo algo nuevo y de siempre tener como que, digamos, buscar respuestas. Y qué es lo que me mantiene ahí, a pesar de que a veces, como dice Bonil, es cansado, es medio cansino, porque uno siente que está repitiendo como loro lo mismo y siempre se vuelve a repetir la historia y vuelve a pasar lo mismo. ¿Qué es lo que me mantiene ahí? De vez en cuando hay alguien que te escribe o alguien que se te acerca y dice, muchas gracias, leí ese libro que recomendaste, me pareció fabuloso. O alguien se te acerca y te dice, ¿sabes qué? Nunca había entendido este tema hasta que leí este artículo, muchas gracias. Eso es lo que para mí es como combustible para seguir adelante y lo hace también muy agradable, porque es como tener una especie de una ventanita para poder explicarles algo que a mí me resultó útil. Y también saber que alguien te está leyendo, eso es fabuloso. Yo creo que el periodismo es adictivo, por lo tanto es muy difícil de dejarlo. Se vuelve finalmente como una dependencia. He intentado dejarlo, o por ejemplo quemar etapas. Yo comencé trabajando en televisión y quién era mi jefe ahí, era Carlos Vera, así que era duro trabajar con él. Entonces, pero aprendí muchísimo, pero hasta que superé la etapa ya de dejar la televisión y dedicarme al periodismo escrito. Por eso estuve también en agencias internacionales y luego en el diario El Comercio. Dejé el diario El Comercio, estaba en un proyecto emprendedor, y cuando creía que no volvería al periodismo me invitan a ir al diario El Telégrafo, y la verdad que lo pensé bastante. Bueno, no duermo mucho, pero seguí, y ya cumplí un año y me parece que es un buen momento como también pensar en otras cosas. Pero cuando uno ya se mete en esto del periodismo, yo creo que es difícil dejarlo. Bonil, por ejemplo, recordaba a Roque. Roque, él es un arquitecto, pero que nunca ejerció la arquitectura, siempre se dedicó a la caricatura, y yo lo veo a Roque, que ya tiene casi 90 años y sigue dibujando para El Comercio. Entonces yo creo que es una dependencia, es una adicción. El periodismo es muy difícil dejarlo. A ver, yo quería más que hacer un comentario. Evidentemente, el periodismo serio, como ustedes lo manejan, y la seriedad va en la verdad en que están tratando de transmitir y lo logran, es importantísimo en una sociedad para formar opinión entre todos los que lo leemos. Pero la caricatura no es menos todo eso, porque caricatura es una habilidad para, en trazos y alguna vez una que otra palabra, poner una opinión que no es que solamente puede ser graciosa,
es que generalmente da como resultado final una reflexión. Y eso es parte de lo que es importante para que todos, pensando en que tengamos una propia opinión basada en la información que ustedes nos proveen. De tal manera que yo creo que todas las partes del periodismo, la caricatura, los artículos formales, contribuyen a que nosotros podamos tener una sociedad con un criterio capaz de traducirse en cosas, como por ejemplo, por quién votar en las elecciones, qué postura tener frente a un hecho, qué personales poder hacer en el círculo donde uno se desenvuelve. Entonces, uniones que me parecen a mí fabulosas, esto creo yo que están consiguiendo. Cuando yo veo que del Babahoyo vienen constantemente alumnos de distintas ramas del periodismo y de sus universidades acá haciéndose un viaje especial para estar en este lugar, eso es un fruto que se verá evidentemente maduro en la actividad cívica de todos estos estudiantes y de todas estas personas, y me añado de todos los que concurrimos a esto como un medio de información y de formación. Así que yo, mi agradecimiento enorme a la doctora Velázquez, a los del periódico y a esta oportunidad que por lo menos yo nunca antes había tenido. Muchísimas gracias. Bien, yo creo que estamos cumpliendo estrictamente. Tengo 2 minutos para que sean las 11 en punto, que era cuando dijimos que íbamos a terminar. Yo quisiera resumir en una palabra. Hemos estado hablando de la rigurosidad de la información. Cuando Fernando ponía los ejemplos de las palabras y de esto, es que hasta las palabras que usamos, porque la información no se debe mezclar con la opinión, los adjetivos generalmente califican, ya son una opinión. O sea, hay esa rigurosidad que tiene que ver incluso con el manejo del lenguaje, y ahí entra la importancia de la lectura. El que más lee, más vocabulario tiene, y por lo tanto tiene más medios y más formas de expresar lo que quiere, como quiere. La otra cosa que me parece que ha sido muy clara y de la que creo que han hablado los tres sin decirlo, creo que Gabriela sí usó la palabra, es honestidad. Todo lo que han dicho ellos tiene que ver con algo que es muy importante, que es la honestidad intelectual. Gabriela lo dijo textualmente, creo. Los otros no lo dijeron textualmente, pero han estado hablando de lo mismo, ¿no? Es muy fácil decir, es que el periodismo tiene que ser objetivo. No tenemos tiempo, pero eso de la objetividad es difícil. Yo creo que realmente no existe, porque cada uno de nosotros ve las cosas, habla de las cosas, interpreta las cosas a partir de cuál es nuestra cultura, nuestra visión del mundo, hasta nuestra historia personal. Pero lo que sí todos debemos tener es honestidad intelectual. Es decir, si voy a contar un hecho, tengo que contar el hecho. Y si voy a escribir un artículo de opinión, cuando uno está frente a los hechos, hay hechos que le disgustan profundamente. Y el mejor momento para escribir el artículo no es cuando estás profundamente disgustado, porque entonces te puede salir algo que va más allá del criterio racional que quieres compartir. A lo mejor te sale un artículo que la gente dice, qué bueno, bien hecho, les dijo que son unos sinvergüenzas, pero lo que estamos buscando es colaborar para que la gente tenga elementos para formarse su propio criterio. Y el que yo esté furiosa por algo no va a contribuir a que se forme su propio criterio. Entonces, todas estas cosas tienen que ver con la honestidad intelectual. Y lo digo porque veo que aquí hay muchos jóvenes a los que algún día les va a pasar lo que decía Fernando, entraron en esto y no lo pueden dejar. Gracias.